Bienvenidos a otro episodio. Esta vez me toca estar sola, como ven, no está mi compañera. Hoy ella ya ha contado, ella es mamá, así que hoy se le complicó un poco. Pero estoy con una invitada que ya conocen ya en el episodio cuando hablamos de estar bien, de mujer a mujer. Ya la conocen, pero igual la vamos a dejar que se presente. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Maribel, creo que estuve en 2 episodios, así que estoy feliz de compartir esta tarde con ustedes. Sí, muy contenta. Cuando le pregunté a Maribel, ella enseguida me dijo que sí, ni la dudó. De segundo ya me dijo que sí. Así que estamos muy agradecidas. Yo siempre le digo a Ani que si bien para mí han sido todos los invitados que hemos tenido especiales, pero me acuerdo que el episodio que grabamos con vos, Estar bien, está bien, fue como no sé, hablar de algo que para mí era re importante, que no se hablaba. Entonces como uno de los episodios como más especiales para mí, de los que más me gustan. Así que vayan a escucharlo. Bueno, y hoy con Ani queríamos hacer algo diferente, siempre elegimos diferentes temas que nos lleven a una reflexión con experiencias de nosotras o con experiencias del invitado, pero esta vez con Ani queríamos ir compartiendo, más que nada para el que no conozca de la Biblia, ir compartiendo de diferentes personajes, y con Ani elegimos hoy 2 mujeres que se llaman Loida y Eunice. Así que yo te voy a dejar para que vos arranques presentando a estas mujeres para que nos hables un poquito de ellas. Bien, me gustó el tema de presentar mujeres porque creo que estamos en un 2025 donde el punto de la mujer ha crecido mucho, donde hay muchos derechos que hemos ganado, con muchas luchas, con muchas cosas, pero estas mujeres de las que vamos a hablar hoy, Loida, Eunice, una madre y una abuela, son mujeres que ganaron batallas, podemos decir, en lo oculto, en lo secreto. Son mujeres que tal vez no salieron a hacer una protesta, no salieron a reclamar, pero sí marcaron una generación. O sea, mujeres decididas, mujeres con convicción, y eso es lo que me gusta de ellas. Loida, que era abuela de Timoteo, Eunice la madre, y pensaba en ellas dos, que desde el momento 1 se ve en la Biblia que eran mujeres temerosas de Dios. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando pensé en Timoteo, Timoteo significa el que honra a Dios. Entonces, desde el momento 1 pensaron en un nombre significativo, un nombre que iba a llevar a cabo Timoteo, pero con su ayuda. Por eso me gusta mucho la influencia que generaron sobre él. Desde el momento antes de nacer, de ponerle un nombre, una identidad, venía de un padre griego, de una madre judía, pero aún así comenzaron a hacer una influencia en la vida de este joven. Sí, es que importante porque yo también leía, en ese tiempo me imagino que debe haber sido diferente porque su papá y su mamá tenían creencias diferentes. Y en ese tiempo el hombre era como la autoridad máxima. Y yo me imagino que debe haber sido difícil llevar a Timoteo por el camino correcto, porque estaba la influencia de su papá y la de su mamá. Entonces yo me imagino que debe haber pasado como una guerra entre su papá, su mamá. No sé si peleas, pero me imagino que debe haber sido difícil. Sí, una controversia grande porque el ser ateo sí. y llevar a Cristo adelante es totalmente lo contrario. Pero yo creo que en ese trabajo de hormiguita que fueron haciendo durante toda la niñez de Timoteo, que en muchas oportunidades se dice en la Biblia que desde niño fue incluido en las Sagradas Escrituras. O sea que fue desde niño un trabajo que es arduo, que se llevó a cabo de entre ellas dos. Me gusta porque son mujeres que no se las menciona mucho en la Biblia. Pablo las resalta en una oportunidad y habla de estas mujeres de una fe no fingida, dice. O sea, las reconoce, toman reconocimiento porque Pablo lo ve. Cuando Pablo conoce a Timoteo, conoce a un joven que estaba basado en las Escrituras, que estaba lleno del poder de Dios, un joven dispuesto, instruido por su abuela y por su mamá. Y cuando pensaba en esta fe de la que habla, una fe no fingida, una fe genuina,
pensaba en una fe que viene de Dios. La palabra nos dice que la fe es un don de Dios, o sea, que proviene de Dios. Y pensaba en esa fe que ellas fueron impartiendo a Timoteo. Una fe basada en la palabra también. Porque cuando Timoteo dice que fue instruido desde niño en las Sagradas Escrituras, o sea, una fe que estaba basada y fundamentada en algo. Y cuando pienso en lo que Pablo decía sobre ellas, en este tipo de fe, una fe que persevera, que no se cansa, que prosigue y prosigue y prosigue. Marcos 13:13 dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y después una fe basada en el amor, que todo lo que uno haga, lo haga con amor, una fe basada en instrucción, en tiempo, dedicación. Yo creo que no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha sido con lo largo del tiempo, irlo instruyendo, creando en él el amor a Dios, creando en él esa fe que iba en crecimiento. Sí. Yo también veía cuando Pablo habla de ellas, que no dice mucho, lo que más resalta es cuando dice la fe no fingida. Pero si vos le prestás atención a esas palabras o a ese versículo, puedes ir sacando un montón de características de ella. Por ejemplo, la paciencia. Como vos decías, a lo largo del tiempo, mientras Timoteo crecía, instruyéndolo todo el tiempo, de no cansarse, y que se nota que nunca se rindieron. O sea, el resultado fue Timoteo. El resultado de toda esa perseverancia, de su fe, desde la abuela hasta la mamá, y siguió en Timoteo. Yo creo que nosotros siempre venimos a la tierra con un propósito, siempre lo decimos, pero hay personas que te ayudan a alcanzar más rápidamente tu propósito, a encontrar tu llamado más rápidamente. Y creo que ese era el propósito de Loida y de Eunice, que Timoteo llegara a alcanzar el plan de Dios y a través de él alcanzar a muchos más. Timoteo fue uno de esos pastores jóvenes, que podemos ver en la Biblia, que no se veía mucho. Fue un pastor de la iglesia de Efeso, fue un discípulo de Pablo que estaba siempre cerca de él, que Pablo siempre le decía a nadie, tome un poco tu juventud. O sea, era un pastor joven, pero estaba basado en sabiduría, en ciencia, en conocimiento. Había frutos en Timoteo, que Pablo los notaba, por eso él le decía que nadie tome un poco tu juventud, que ser joven no impida que puedas tomar el pastorado, que puedas instruir a alguien más, sino que lo veía como un joven que estaba preparado ya, que venía siendo preparado desde un comienzo. Y yo creo en estas mujeres también que tenían muy claro el orden de prioridad en nuestra vida. Porque, por ejemplo, nosotros, bueno, en mi caso, que soy mamá, yo creo que uno, si lo hablamos terrenalmente, siempre las personas desean dejarle algo a sus hijos. Una herencia, una casa, un vehículo, algo material para ellos. Y estas mujeres querían heredar gracia, querían heredar fe, heredar conocimiento de Dios sobre Timoteo. O sea, lo de ellas pasaba absolutamente espiritual. Ellas querían dejar una herencia incorruptible, una herencia eterna sobre Timoteo. No buscaban tal vez un bien material para él, sino instruirlo, ocupar su tiempo, su prioridad era esa. Tenían bien marcado cuál era su prioridad. Como mamá, como abuela, poder enseñar a nuestros hijos a conocer el camino de Dios. Yo también veía la importancia de nuestra relación con Dios, porque en ella se ve reflejada a lo largo del tiempo, como Pablo las nombra, nombra la fe, pero en eso también conlleva nuestra relación con Dios, que te hace entender que ellas siempre se mantuvieron firmes. Y yo creo que, me imagino, yo pienso desde la abuela hasta la mamá, pensar en que una generación tenía que alcanzar eso eterno, el propósito eterno. Yo pensaba en eso, qué importante es nuestra relación, mantenerla, porque no solamente es de bendición para nosotros, sino para nuestra generación también. Es que ahí está el punto del Evangelio, cuando lo vivimos, cuando nuestra vida está basada en Cristo, cuando seguimos a Dios, pero también seguimos sus enseñanzas.
Yo creo que predica mucho más nuestro testimonio a veces que nuestras palabras. Y nuestros hijos ven nuestras actitudes, cómo nos movemos, qué es lo que hacemos, si participamos en la iglesia, si nos involucramos, si estamos pendientes de orar en casa, de aprender una palabra. Ellos van empapándose de todo eso. Y creo que es una buena manera también de que ellos vean en nosotros el amor a Dios. Yo pensaba también cuando leía esto y cada vez que leía sobre estas mujeres, siempre pienso que todos tenemos una Loida y una Eunice en nuestras vidas. En mi caso yo no nací en el Evangelio, pero sí tuve una abuela que cuando era chiquita me llevaba a la iglesia, y eso siempre me llevaba a pensar en Dios. Si bien pasaron muchas cosas en el medio, esa semilla ya estaba sembrada en mí. Y después cuando llegué a la iglesia, la fe de mi mamá, mi pastora, las líderes que tenemos acá, creo que han sido personas que, como vos decías, me ayudaron a conocer más rápido de lo que yo creí mi propósito, lo que Dios tenía para mí. Yo creo que si le pregunto a cualquier persona cuál es tu Loida y Eunice, vos ya lo sabés, vos tenés una Loida y Eunice. Sí. En mi caso, bueno, es haber nacido en el Evangelio, mis padres, mis abuelos por generaciones fueron cristianos. Entonces, cuando me dicen Loida Eunice, cuando me hablan de abuelas, tuve abuelas maravillosas en Dios, vi abuelas con esa fe genuina, esa fe de la que hablaba Pablo, una fe basada en el amor, que te enseñaban a amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, ser perseverantes, buscar a Dios. Después tuve una de mis abuelas que, por parte de mi papá, que era una abuela que estaba llena de fe. Ella, vos le contabas alguna situación, alguna enfermedad o alguien en la calle la veía y ella automáticamente te oraba. Ella creía que Dios todo lo podía hacer, para ella nada era imposible. Y vi muchos milagros a través de ella por esa fe que había en ella, que fue impartida hacia nuestra generación. Después tuve mi abuela por parte de mi mamá, que era muy perseverante. O sea, tuvo muchas luchas, muchas pruebas, muchas situaciones feas, pero nunca dejó a Dios. Nunca. Recordaba esa palabra que dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y lo vi en mi abuela. Lamentablemente falleció muy joven, a los 58 años, pero si te digo cuándo falleció, falleció en una vigilia. O sea, hasta ese punto ella había algo en la iglesia y siempre estaba, siempre participaba, y las oraciones, y en la casa era todo charlas sobre Dios, sobre la iglesia. Siempre hubo eso en casa, siempre hubo testimonios. Y si me preguntás por mamá, bueno, mi mamá fue una gran maestra para mí. Creo que también se fue muy joven, pero pude tomar toda esa riqueza que ella dejó para mí. Todo lo que impartió sobre mí, lo tengo guardado en mi depósito. Y cada vez que pienso en todo lo que me decía, pienso en mis hijas, en cómo yo influir también sobre ellas, como lo hizo mi mamá conmigo. Mi mamá fue una persona que fue mucha influencia para mí. Yo siempre que tenía alguna situación, algún problema, lo que sea, acudía a ella. Siempre había una palabra. Siempre me decía, vamos a buscar acá, y había un versículo que avalaba todo lo que ella me decía. Siempre me llevaba a la oración, a buscar a Dios en la oración, a buscar la respuesta en la oración. O sea, tuve esa instrucción y agradezco a Dios por esto. Sé que no todos lo tienen, pero si me preguntás sobre Loida Eunice, tuve muchas. Y eso es ese tesoro, esa herencia incorruptible de la que voy a estar agradecida toda mi vida, porque es una herencia eterna, una herencia incalculable. Que hayan sembrado el Evangelio en mí no tiene precio. Yo pensaba cuando vos decías que todas esas cosas las tenés en tu depósito, yo pienso, yo no soy mamá, yo soy hija. Y yo como hija me pongo en el lugar de Timoteo. Que yo me imagino él, cuántos consejos le deben haber dado a su mamá, su abuela, y hay veces que vos decís, pero ¿por qué me dice esto? No entiende nada. Pero cuando llega una situación, vos te acordás del consejo que te había dado tu mamá. Vos decís, claro, por esto me lo decís. Me pasaba también con la pastora. Ella me daba un consejo y yo le decía a la pastora,
ahora no lo entiendo su consejo. Ella siempre me decía, ya va a llegar el momento. Cuando llegaba el momento yo me acordaba de su consejo. Y es como, así como vos decís, cada cosa, cada consejo que nos da una madre, un padre, por supuesto, nuestros abuelos, las personas que sabias, las personas que nos quieren cada vez que te dan un consejo, para mí es muy importante guardarlos. A mí me pasa mucho acá en la iglesia, por ejemplo, cada vez que se hacen reuniones de mujeres donde yo soy soltera, donde se habla del matrimonio, se habla de los hijos. A mí me gusta estar en esas reuniones porque yo he aprendido un montón de cosas. Y sé que por ahora todo eso está guardado en mi depósito. El día que lo necesite van a estar todos los consejos que me dieron mis líderes, mi pastora, mi mamá, mis abuelas. Por eso es muy importante como hija tomar cada consejo que se nos da. Aunque no entendamos por qué se nos está diciendo, porque es así como decía, a veces pensamos no entiende nada. Pero no, sí, porque ya vivió esa etapa de la vida donde quizás yo estoy ahora. Entonces sabe de lo que me está hablando. ¿Sí? Y la sabiduría viene por el oír. Cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas, yo creo que llega un punto en nuestra vida donde nos sucede y donde ponemos en práctica todo lo que aprendimos y todo lo que guardamos y atesoramos, porque estaba guardado. Porque a veces escuchamos consejos de mamá, de papá que te decían esto sí, esto no, y en su momento no se entiende, pero llega un punto donde llegamos a una cierta madurez que entendemos el porqué de muchas cosas. Y lo vemos reflejado en Timoteo a lo largo de su vida, porque todo lo que fue una instrucción para él desde su niñez hizo que él se convirtiera en un pastor. O sea, llegó a ese punto de ser un gran discípulo de Pablo, donde Pablo hablaba sobre él como una persona de una sabiduría muy grande, como de una persona anciana, como se veía en esos tiempos, siendo un joven. Pero aún así Pablo resaltaba esas cualidades de él. Entonces yo creo que todo consejo nos va haciendo más sabios. Cuando lo escuchamos, cuando lo practicamos, cuando lo atesoramos en nuestro corazón y en el momento justo lo utilizamos. Había leído algo de estas mujeres, no me acuerdo si lo anoté. No, me parece que no. Pero leí algo que me gustó un montón, que decía que las madres y las abuelas cristianas, cuando se mantienen firmes en la fe, influyen en sus hijos, en sus nietos, los influyen hacia un propósito eterno. Era lo que vos decías recién. Por eso, qué importante es la firmeza en los caminos de Dios, la fe, porque es lo que más resalta a estas mujeres, la fe en Dios, porque nos lleva a algo más allá de toda una generación, pero también a nosotras mismas. Nos lleva a alcanzar ese propósito eterno que yo creo que la meta de cada hijo de Dios es alcanzar la salvación. Y estas mujeres la alcanzaron. Por su firmeza fue beneficio para ellas, beneficio para su generación. Fue un beneficio de parte de la abuela hacia su hija, la madre hacia su hijo. Ellas alcanzaron la salvación, pero también alcanzaron un propósito en la tierra para Timoteo, y que sabemos que después fue un propósito eterno, que él alcanzó la salvación también. Por eso yo creo que qué importante es esto. Qué importante es priorizar a Dios en nuestras vidas, porque es para nosotros y para los que nos siguen también, y para los que están a nuestro alrededor. Yo creo que pasamos a ser madres de generaciones cuando hay una perseverancia en nuestra vida, cuando hay firmeza, cuando hay convicción, como la habían estas mujeres, cuando hay fe, una fe inquebrantable, una fe que por nada se echa a perder. O sea, yo pensaba mucho en esto de generaciones que vos hablabas. Por ejemplo, hay oraciones que había hecho mi abuela en su momento que las vi después de muchos años. Ella se fue, partió y hoy las veo concretadas. O sea, ella impartía mucha fe y declaraba muchas cosas sobre sus hijos, que en ese momento no todos estaban en la iglesia, pero aún así ella los declaraba para Cristo, declaraba pastores sobre ellos, y fueron cosas que a través de su perseverancia lo logró.
logró que mi abuelo, que no era cristiano, después de su muerte comenzara a ir a la iglesia y, y yo creo que son cosas que se logran a través de la perseverancia, a través de la fe, a través de insistir, a través de saber que mi fe está fundamentada sobre la roca y de ahí nadie me mueve. Pero yo estar segura, segura de lo que creo. Y así impartirlo también hacia mi generación, a las personas que Dios ha dejado a mi cargo, que primero son mis hijos, y así sucesivamente. También había algo que al principio le decía a Mari antes de empezar, que cada vez que leo de estas mujeres no me puedo quedar con una sola cosa. Son un montón de cosas que sacás. Y anotaba algo acá, en las palabras que decía Pablo sobre estas mujeres, que una de las características que yo saco de ahí son educadoras ejemplares, porque así es como las deja Pablo en la palabra, porque fueron mujeres que supieron instruir en el camino correcto. Viste que la palabra dice en Proverbio, instruye al niño en su camino, no se apartará de él. Qué importante es para una madre en sus hijos, pero yo creo que también en las personas que nos rodean. Y más cuando uno, gracias a Dios, puede tener el conocimiento de la palabra y puede hablarle de la palabra a alguien y enseñarle lo que es una palabra. Qué importante es esto. Tomar la palabra que me bendice a mí, pero también para bendecir a otros, poder alcanzar a otros, poder instruir a otros en la palabra. A mí me pasa que me acuerdo que al principio, cuando Dios me fue revelando cosas sobre mi propósito o sobre los dones que ella había depositado en mí, yo me tiraba muy abajo todo el tiempo. Y yo no me lo creía, entonces yo lo iba probando, yo iba leyendo palabras y era increíble cómo las entendía las palabras y que se me armaba hasta una película en la cabeza de esa palabra. Pero yo decía, no, es mi cabeza. Entonces venía mi mamá y me decía, vos tenés que creer lo que Dios depositó en vos. Y ella me empezó a probar, ella me empezó a decir, se sentaba conmigo, nos sentábamos con la Biblia, ella me decía, ¿me puedes explicar esta palabra? ¿Y puedes creer que yo me enojaba? Porque yo decía que yo no le puedo explicar la palabra, pero yo no la entiendo. Y no, sí, yo la entendía. Y después me fui dando cuenta cuando Dios me hablaba a mí a través de la palabra, me fui dando cuenta que sí, que Él había depositado algo en mí y que era muy importante usar eso yo para instruir a las personas en la palabra. Para las personas que quizás no lo entienden o que no la conocen, era como que Dios me decía, estás frenando algo que yo necesito hacer o estás frenando una bendición para alguien porque vos crees que yo no puse nada en vos. Entonces lo empecé a hacer y sabes que yo pude ver muchos frutos de eso. Cuando empecé a instruir en la palabra, no instruir, sino cuando alguien me preguntaba lo que yo sabía, se lo decía. O entregarle una palabra y decirle lo que significa, o que alguien me preguntara sobre la palabra, o yo directamente ir a alguna persona y decirle, ¿sabes que la palabra dice esto? Sobre cualquier situación. Y yo veía los frutos, he visto los frutos cuando yo decido hablar de la palabra, como estas mujeres, ¿no? Cuando yo decido hablar de que yo encontré el camino correcto, como son estas mujeres, ellas supieron enseñarle a Timoteo el camino correcto. Es que a veces, muchas veces nuestras inseguridades como que retrasan el plan y el propósito de Dios en nosotros. Y nos sucede a todos. Digo, lo más difícil de nuestras vidas es encontrar el propósito de Dios y nuestro llamado. Dios dice que nos envió con dones a la tierra, o sea, ya hay algo depositado en nosotros que un día va a despertarse. ¿Sí? Entonces creo que a veces creemos, cuando hablamos de llamados o de propósitos, creemos que es, no sé, orar por 100.000 personas, estar en un estadio, profetizar, muchas cosas que son más visibles. Pero pensando en la vida de Eunice, son cosas que hicieron en lo secreto. Hicieron un plan de hormiguita durante toda la niñez de Timoteo y Dios lo recompensó en público. Pero no se callaron, hablaron.
Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que seamos esas mujeres en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, donde nos movamos en lo secreto, poder hablar de Dios con nuestros amigos que muchas veces están en situaciones tan difíciles que no ven salida, tener una respuesta para ellos. Creo que es ahí donde Dios comienza a mostrar el propósito que tiene con nosotros. Y Él va a respaldar, porque es su palabra la que va a respaldar. Entonces, no sentirnos menos, porque yo creo que todos tenemos algo maravilloso de Dios en nosotros. Bueno, no sé si vos tenés algo más. Y como para hacer un cierre, pensando en estas mujeres, pensaba que no hay una edad suficiente para instruir a nuestros hijos. O sea, no importa si son pequeños o si son grandes, podemos instruirlos en la palabra de Dios, enseñarles a amar a Dios, enseñarles el servicio a Dios, que podamos ser esas mujeres, que nos atrevamos, que lo que Dios ha depositado en nosotras no se quede ahí, sino sea impartido hacia alguien más. Que si alguien lo impartió hacia vos, que vos también lo puedas hacer. Que seamos personas que nos llenemos de Dios, de su palabra, de fe, de sabiduría, de conocimiento, para impartir a alguien más. Yo también quería cerrar, hay una palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta palabra está en Hebreos 11:6 y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, yo tengo que creer que a mí me pasa con esta palabra, por ejemplo, que yo me la tomo en mis momentos difíciles, creer que Él está. En cualquier área, creer que Él está. Creer que yo le sirvo a un Dios que es real, creer que yo le sirvo a un Dios de lo imposible. Y también tomarme lo que dice al principio, que es muy importante, que si yo no tengo fe no puedo agradar a Dios. Yo creo que estas mujeres quedaron plasmadas en la palabra porque con su fe agradaron a Dios. Y fue lo que resaltó de ella, una fe no fingida. Así que yo quiero destacar esto, la fe que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, en todas las áreas, en todas las circunstancias, porque es lo que yo voy pasando a mi generación. Así que, Mari, muchas gracias. Creo que es de bendición cada cosa que compartimos, y más cuando está fundada en la palabra de Dios. Todo lo que nos contaste sobre tus abuelas, que era lo que hablábamos con Ani. Queríamos escuchar eso porque es muy lindo escuchar cómo fuimos instruidas, cómo nos fueron instruyendo, porque se ven los frutos. Cuando uno nos cuenta algo, vos lo ves. Lo ves, por ejemplo, nosotros lo vemos en ustedes, en vos, en tus hermanos. Así que te agradezco por haber aceptado, por estar otra vez acá. Espero que no sea la última vez, que se siga repitiendo. Yo me siento re rara de no estar con mi compañera, pero bueno, va a ser por hoy solamente. Solo por hoy. Así que muchas gracias, Mari, por haber aceptado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre me encanta participar de sus podcasts. Creo que son de muchísima bendición para muchos más que luego lo ven. Así que siempre es un privilegio para mí venir. Muchas gracias. Espero que lo vean completo. Y de nuevo, vayan a escuchar Está bien, porque está buenísimo.